El sol de mediodía cae como un mazo de fuego sobre la carretera secundaria de Puebla, donde el pavimento agrietado parece exhalar un vapor distorsionado que nubla la vista. El silencio es casi absoluto, interrumpido únicamente por el crujido de la grava bajo los neumáticos de un sedán gris que se detiene bruscamente en el acotamiento polvoriento. No hay nada alrededor, solo campos secos, matorrales espinosos y el eco de un viento que arrastra promesas vacías entre las colinas lejanas. Desde el interior del vehículo, el aire acondicionado lucha contra el calor sofocante, pero afuera, la realidad es un desierto implacable que espera con paciencia devorar cualquier rastro de esperanza o de vida. Luis Fernando baja del auto sin mirar a los ojos de la mujer sentada en el asiento del copiloto, manteniendo una expresión tensa y fría. Con movimientos mecánicos, rodea el vehículo para abrir la puerta de doña Carmen, tomándola del brazo con una delicadeza que esconde una traición monumental y cobarde. Ella, con sus 72 años a cuestas y su piel curtida por décadas de esfuerzo, desciende lentamente mientras intenta acomodar su viejo chal sobre los hombros encorvados. Sus ojos, llenos de una dulzura infinita y una fe ciega, buscan la mirada de su único hijo, esperando encontrar alguna explicación lógica para este alto inesperado en medio de la nada absoluta. El hombre deposita una pequeña bolsa de tela en el suelo, justo al lado de los pies cansados de su madre, quien lo observa con total desconcierto. Sin una pizca de remordimiento visible, Luis Fernando pronuncia esas palabras que resonarán para siempre como una sentencia de muerte emocional. «Espérame aquí, mamá. Vuelvo ya por ti». Ella asiente con una sonrisa débil, confiando plenamente en la sangre de su sangre, ignorando que el motor que ruge de nuevo es el sonido de su abandono definitivo. El coche arranca con violencia, levantando una nube de polvo grisáceo que envuelve la figura menuda de doña Carmen, mientras el vehículo se aleja velozmente. Doña Carmen permanece inmóvil, viendo cómo el brillo metálico del coche de su hijo se convierte en un punto minúsculo que finalmente desaparece tras la curva. El silencio regresa con una pesadez asfixiante, solo roto por el silbido de las ráfagas de viento que azotan los cables eléctricos de un poste solitario y cercano. Ella se sienta sobre su bolsa, acomodando su falda con esa pulcritud que solo las costureras experimentadas poseen, convencida de que su hijo ha olvidado algo importante en la ciudad. Sus manos tiemblan ligeramente, no por miedo, sino por la fragilidad de un cuerpo que ha entregado cada gota de energía para ver a ese hombre triunfar. Pasa la primera hora y la sombra de un anuncio oxidado se mueve lentamente por el suelo, marcando el transcurso de un tiempo que se siente eterno. Algunos insectos zumban cerca de su rostro, pero ella no se inmuta, manteniendo su mirada fija en el horizonte por donde el sedán gris debería regresar. En pronto, la sed comienza a manifestarse como un nudo áspero en su garganta, recordándole que no ha bebido agua desde la mañana, pero prefiere guardar su pequeña botella. Doña Carmen se dice a sí misma que Luis Fernando es un hombre ocupado, un administrador exitoso con muchas responsabilidades que seguramente lo retrasaron en este caluroso y solitario camino rural. La cámara se cierra en su rostro, capturando la angustia que empieza a filtrarse a través de sus arrugas profundas, a pesar de su esfuerzo por sonreír. Es una escena visualmente devastadora que genera un choque inmediato en quien la observa al ver la vulnerabilidad extrema frente a una crueldad que no tiene nombre. El espectador siente la indignación arder en el pecho, sabiendo que ese camino es el escenario de una injusticia que clama al cielo por una reparación urgente. Mientras el sol comienza su descenso, doña Carmen sigue esperando, abrazando su bolsa como si fuera el último vínculo físico con la familia que acaba de arrojarla al olvido.
¿Te está conmoviendo esta historia? Suscríbete al canal para no perderte el desenlace y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Para entender la magnitud de esta traición, debemos retroceder a los días en que doña Carmen pasaba noches enteras frente a su vieja máquina de coser Singer. En aquel barrio humilde, el sonido rítmico de la aguja era la banda sonora de su vida, una lucha constante por sacar adelante a Luis Fernando. Cada puntada en esas telas, ajenas, representaba un peso más para los libros, el uniforme y las colegiaturas de su único hijo. Ella no conocía el cansancio ni las vacaciones, pues su único motor era el sueño de verlo convertido en un hombre importante, lejos de las carencias que marcaron su propia juventud trabajadora. Al quedar viuda hace más de 10 años, el mundo de doña Carmen se redujo al bienestar de aquel muchacho que ahora vestía camisas planchadas. Ella sacrificó su salud, ignorando los dolores en su espalda y la vista cansada, todo con tal de que a Luis Fernando no le faltara absolutamente nada. Sus manos, llenas de callos y pequeñas cicatrices de pinchazos, eran el testimonio silencioso de un amor que no conocía límites ni condiciones. Para ella, su hijo era el sol que iluminaba sus días grises, el fruto bendito de una vida de privaciones que finalmente parecía haber encontrado el éxito y la estabilidad. Sin embargo, la mudanza a la capital del estado marcó el inicio de un calvario emocional que doña Carmen nunca imaginó vivir en carne propia. Al mudarse a esa pequeña casa en la periferia, donde el ruido del tráfico reemplazaba el canto de los pájaros, la realidad golpeó su puerta. Luis Fernando ya no era el niño agradecido que le daba besos en la frente, sino un hombre distante y siempre preocupado por las apariencias. El espacio físico era reducido, pero la distancia emocional que se generó entre las paredes de aquel hogar era un abismo imposible de cruzar para una madre humilde y bondadosa. La convivencia se volvió una tortura silenciosa, marcada por cenas donde el único sonido era el chocar de los cubiertos contra los platos de cerámica. Doña Carmen sentía el aire denso cada vez que entraba a la cocina, notando cómo las conversaciones entre su hijo y Verónica se cortaban de tajo. Las puertas cerradas se convirtieron en muros infranqueables que le gritaban que su presencia ya no era bienvenida en ese núcleo familiar moderno. Ella intentaba ser invisible, moviéndose como una sombra para no molestar. Pero incluso su respiración pausada parecía irritar a quienes antes decían amarla con todas sus fuerzas. Verónica, la esposa de Luis, era la arquitecta principal de ese ambiente hostil que asfixiaba la dignidad de la pobre anciana día tras día. Con una ambición desmedida y una preocupación enfermiza por el estatus social, veía en doña Carmen un recordatorio constante de un pasado pobre y rural. Para ella, la madre de su esposo no era un ser humano con sentimientos, sino un estorbo que ocupaba un espacio valioso en sus planes. Sus críticas eran dardos envenenados, comentarios hirientes sobre el olor a comida vieja o la ropa desgastada que doña Carmen insistía en usar con orgullo. Luis Fernando, por su parte, se hundía en un mar de frustraciones financieras y presiones laborales que descargaba indirectamente sobre su propia madre indefensa. Como supervisor en una empresa de transporte, intentaba proyectar una imagen de éxito que simplemente no podía sostener con su salario real. La presencia de doña Carmen en la casa le recordaba sus orígenes humildes, algo que ahora deseaba borrar desesperadamente para encajar en su nuevo círculo. Entre el deseo de complacer a su esposa y su propia cobardía, comenzó a ver a su madre como un obstáculo insalvable para su anhelada felicidad cosmopolita. Las señales de rechazo eran cada vez más evidentes, desde la mirada esquiva de su hijo hasta la impaciencia constante de una nuera desalmada. Doña Carmen recordaba con tristeza cómo antes eran un equipo,
pero ahora se sentía como una intrusa en el territorio que ella misma ayudó a construir. Escuchaba los murmullos nocturnos detrás de la pared, quejas amargas sobre los gastos médicos y la falta de privacidad que conllevaba cuidar a una anciana. A pesar del dolor punzante en su pecho, ella fingía demencia, regalando sonrisas tristes mientras se refugiaba en sus recuerdos de cuando el amor era suficiente. El entorno rural, donde ahora se encontraba abandonada, contrastaba brutalmente con la frialdad de la casa urbana de la cual fue expulsada sin piedad. Aquí, en el interior de México, la tierra es seca y los caminos parecen no tener fin bajo un cielo azul que no ofrece consuelo. Es una región de campos castigados por el sol, donde los puestos de gasolina son oasis lejanos y el celular no encuentra señal alguna. Este paisaje desolador refleja perfectamente el vacío emocional que doña Carmen siente en su interior, mientras el polvo de la carretera se asienta sobre sus gastados zapatos negros. A sus 72 años, la figura de doña Carmen es el retrato mismo de la resiliencia mexicana, pequeña de estatura pero gigante de corazón. Su cabello grisáceo, siempre recogido en un moño impecable, corona un rostro donde cada arruga cuenta una historia de sacrificio y fe inquebrantable. A pesar de los maltratos sutiles de los últimos meses, sus ojos conservan esa chispa de ternura que caracteriza a quienes han dado todo sin pedir nada. Su mayor vulnerabilidad no es la edad ni la falta de dinero, sino ese amor incondicional que la ciega ante la maldad de su propio hijo. El miedo más profundo de esta mujer era convertirse en una carga pesada, un pensamiento que la atormentaba durante sus largas horas de soledad. Ella siempre quiso ser útil, remendando calcetines o preparando tortillas calientes para demostrar que aún tenía un valor dentro de aquel hogar que se sentía ajeno. Sin embargo, la narrativa de Luis y Verónica se impuso, convenciéndola poco a poco de que su sola existencia era un problema de logística. Esta carga psicológica la hacía caminar con los hombros hundidos, pidiendo perdón con la mirada por el simple hecho de necesitar un plato de comida y un techo. Resulta irónico y desgarrador pensar que ella entregó su juventud y sus ahorros para que Luis Fernando estudiara administración y tuviera una vida mejor. Cada libro que él leyó, cada examen que aprobó, fue financiado con el sudor de una madre que prefería no comer para que él tuviera éxito. Ella soñaba con un futuro donde su hijo fuera un hombre de bien, alguien que honrara sus raíces y cuidara de los suyos con orgullo. Jamás pasó por su mente que ese mismo conocimiento administrativo sería usado para calcular fríamente cómo deshacerse de ella en una carretera olvidada por la mano de Dios. En las polvorientas calles de su pueblo natal, doña Carmen era conocida por la incansable cadencia de su vieja máquina de coser, un artefacto de hierro que parecía latir al ritmo de su propio corazón sacrificado. Tras la muerte prematura de su esposo, hace ya más de una década, el mundo se volvió un lugar estrecho y amenazante, pero ella no se permitió el lujo del llanto prolongado. Con una determinación que solo las madres conocen, convirtió su pequeño taller en un santuario de esperanza, donde cada dobladillo y cada remiendo eran peldaños hacia un futuro que ella nunca podría disfrutar, pero que soñaba fervientemente para su pequeño y único hijo. Las noches de invierno eran las más crueles, con el frío calando hasta los huesos, mientras sus dedos hinchados seguían guiando la tela bajo la aguja incansable. Doña Carmen ignoraba las punzadas de la artritis y el agotamiento que nublaba su vista, repitiéndose a sí misma que cada centavo ahorrado era una inversión en la inteligencia de Luis Fernando. No importa si ella cenaba apenas un trozo de pan y café aguado, siempre y cuando su hijo tuviera los zapatos limpios y los libros necesarios para destacar en la escuela. Aquel sacrificio no era una carga para ella, sino una ofrenda sagrada entregada al altar del amor
amor materno más puro. Durante la adolescencia de Luis, la relación entre ambos era el motor que mantenía viva la alegría en aquel hogar humilde pero digno. Él solía sentarse a su lado mientras ella trabajaba, prometiéndole con ojos brillantes que algún día la sacaría de esa pobreza y le compraría una casa con jardín donde no tuviera que mover un dedo. «Serás una reina, mamá», Lepú decía con una convicción que doña Carmen guardaba en su pecho como el tesoro más valioso de su existencia. En aquel entonces, Luis Fernando era el orgullo de la comunidad, un joven ejemplar que parecía valorar cada gota de sudor que su madre derramaba por él. El día de la graduación en administración fue, sin duda, el momento más glorioso en la vida de la anciana costurera, un triunfo que sentía como propio. Ver a su hijo con la toga y el birrete, recibiendo un diploma que representaba años de privaciones, le dio la certeza de que su misión estaba cumplida con creces. Lloró de felicidad pura, apretando sus manos curtidas contra el pecho, sintiendo que cada noche de insomnio había valido la pena 1000 veces. En ese instante, Luis Fernando la abrazó frente a todos, llamándola su heroína, una imagen que ella evocaría constantemente durante las amargas horas de su posterior abandono en la carretera. Sin embargo, el éxito profesional en la gran ciudad comenzó a actuar como un ácido lento sobre la nobleza del carácter de aquel joven administrador. Al obtener su puesto como supervisor en la empresa de transporte, Luis Fernando empezó a rodearse de personas que medían el valor humano por el brillo de sus posesiones. La humildad de su madre, que antes era un honor, empezó a transformarse en un recordatorio incómodo de sus raíces campesinas que ahora deseaba ocultar. Poco a poco, las visitas al pueblo se hicieron más cortas, las llamadas telefónicas más breves, y el tono de su voz perdió la calidez de los viejos tiempos. Fue entonces cuando Verónica entró en escena, una mujer cuya belleza superficial solo era igualada por su desprecio hacia todo lo que oliera a pasado o carencia. Ella representaba el estatus que Luis tanto anhelaba, pero también fue el catalizador que aceleró el desprecio hacia la figura de doña Carmen. Bajo su influencia, la nora convenció a su esposo de que la modernidad exigía dejar atrás las cargas emocionales y económicas que no sumaran a su ascenso social. Para Verónica, la anciana no era la mujer que construyó el futuro de Luis, sino un anacronismo viviente que avergonzaba sus cenas con amigos de la alta sociedad. La presión financiera también jugó un papel crucial en la degradación moral de Luis Fernando, quien intentaba mantener un estilo de vida que superaba sus ingresos. Entre las cuotas del coche lujoso y los caprichos de su esposa, el presupuesto familiar se estiraba hasta el límite, y cada medicina o cuidado que doña Carmen necesitaba se percibía como una pérdida neta. Él comenzó a resentir el costo de la lealtad filial, sintiendo que su madre le robaba la oportunidad de ser verdaderamente libre y próspero. La ingratitud se disfrazó de pragmatismo económico, permitiéndole justificar ante su propia conciencia el trato frío y distante que le brindaba a la anciana. Doña Carmen, en su soledad, a menudo recordaba a su esposo fallecido y se preguntaba qué pensaría él al ver en qué se había convertido su pequeño retoño. Ella había tenido que ser padre y madre a la vez, enfrentando el machismo de la época y las dificultades de una mujer sola en el campo mexicano. Su historia era una de resistencia épica, de haber vencido al hambre y a la enfermedad con nada más que una aguja y un hilo de esperanza. Esa fortaleza, que debería haber sido motivo de admiración para su hijo, se convirtió en el blanco de las burlas silenciosas y de la impaciencia de una pareja desalmada. Existen recuerdos específicos que ahora lastiman el alma de doña Carmen, como la vez que Luis, siendo niño, le regaló una flor silvestre prometiendo cuidarla siempre. Aquel gesto de ternura infantil contrastaba dolorosamente con la frialdad de los ojos del hombre que la bajó del auto en medio de la nada absoluta de Puebla. Ella se preguntaba en qué momento exacto se rompió el vínculo, qué palabra o qué ambición fue la que terminó por marchitar el corazón de aquel niño bueno.
La memoria es un arma de doble filo para quien ha amado tanto, pues cada momento de felicidad pasada subraya la crueldad del presente actual. Cuando finalmente la llevaron a vivir a la capital, doña Carmen pensó que sus días de soledad habían terminado y que podría disfrutar de la compañía de su familia. No obstante, la realidad fue una bofetada de desprecio constante, donde se le asignó el rincón más oscuro y se le prohibió hablar demasiado. Ella intentaba compensar su estancia limpiando la casa hasta el cansancio, esperando que un piso brillante o una comida caliente despertaran un poco de amor en su hijo. Pero el hogar que ella soñaba era en realidad una prisión de cristal, donde su presencia era tolerada apenas por una obligación moral que se agotaba rápidamente. Los días previos al abandono estuvieron marcados por un silencio sepulcral y miradas cómplices entre Luis Fernando y Verónica que doña Carmen no lograba descifrar del todo. Ella sentía una opresión en el pecho, un presentimiento oscuro que intentaba alejar rezando sus oraciones nocturnas con fervor renovado ante su pequeña imagen de la Virgen. No sospechaba que su propio hijo estaba trazando en un mapa el lugar exacto donde la dejaría, calculando los kilómetros necesarios para que no pudiera regresar caminando. La traición se cocinó a fuego lento en la cocina de la ambición, hasta que el plato de la crueldad estuvo finalmente listo para ser servido en aquella carretera desierta. La tensión en la pequeña mesa del comedor se podía cortar con un cuchillo oxidado, mientras el vapor de la sopa se disipaba en medio de un silencio sepulcral que hería los oídos. Luis Fernando evitaba constantemente la mirada de su madre, centrando toda su atención en la pantalla del celular, como si los correos electrónicos del trabajo fueran la única realidad válida en ese momento. Doña Carmen, sentada en una esquina, apenas se atrevía a mover la cuchara, temiendo que el más mínimo ruido provocara el estallido de un conflicto que latía bajo la superficie de aquella falsa calma familiar. El aire se sentía cargado de un resentimiento injustificado que la anciana no lograba comprender por completo. Verónica no ocultaba su desprecio, resoplando con impaciencia cada vez que doña Carmen tosía levemente o preguntaba algo sobre el transcurso del día de su amado hijo. Para la joven esposa, cada gesto de la anciana era una afrenta directa a su sofisticada visión de una vida moderna, libre de las ataduras de la vejez y la pobreza. Veía en las manos temblorosas de su suegra un símbolo de atraso que manchaba la impecable decoración minimalista que tanto le había costado imponer en ese pequeño departamento de la ciudad. Sus comentarios eran siempre dardos cargados de una amargura que buscaba desgastar la paciencia de un Luis Fernando que ya no sabía cómo reaccionar. El conflicto no era solo físico, sino una batalla moral, donde la gratitud estaba perdiendo la guerra frente a la ambición desmedida y el deseo de encajar. Luis Fernando se sentía atrapado entre la deuda de Minzonocien, vida que tenía con su madre, y el futuro brillante que Verónica le prometía si lograban soltar lastre emocional. En su mente distorsionada, el sacrificio de doña Carmen ya no era un acto heroico, sino una obligación que ella misma había elegido cumplir y que ahora no debía reclamar. La ingratitud comenzó a colonizar sus pensamientos, transformando los recuerdos de ternura en cadenas pesadas que le impidieron escalar hacia el nivel social que tanto anhelaba desesperadamente. Una tarde, doña Carmen intentó sorprenderlos, remendando una de las camisas costosas de Luis, usando esa técnica impecable que le había dado fama de gran costurera en su pueblo. Sin embargo, al verla con la prenda en la mano, Verónica soltó un grito de indignación, arrebatándosela con violencia y reclamando que esas costuras a mano se veían corrientes y de gente pobre.
La anciana se quedó paralizada, con la aguja aún entre los dedos, sintiendo cómo el orgullo por su oficio se convertía en una fuente de vergüenza bajo el juicio implacable de su nuera. Luis, en lugar de defender el talento de su madre, se limitó a bajar la mirada con cobardía extrema. Los gastos médicos propios de la edad de doña Carmen se convirtieron en el tema central de las discusiones nocturnas que la mujer escuchaba a través de las paredes delgadas. Verónica insistía en que ese dinero debería ser invertido en un viaje o en un automóvil nuevo, argumentando que la vida se les escapaba cuidando a alguien que ya vivió. Luis Fernando, influenciado por este veneno constante, empezó a llevar la cuenta de cada peso gastado en medicinas para la presión o en las consultas del doctor. La salud de su madre se transformó en un renglón negativo en su hoja de cálculo financiera, una cifra que deseaba eliminar para equilibrar su balanza personal. El aislamiento dentro de la casa fue una estrategia deliberada para que doña Carmen se sintiera tan incómoda que ella misma decidiera marcharse, aunque no tuviera a dónde ir. Dejaron de incluirla en las salidas de fin de semana, mintiéndole sobre el destino de sus paseos o simplemente ignorando su presencia cuando se vestían para salir a cenar. Ella se quedaba sola, contemplando las luces de la ciudad desde la ventana, preguntándose en qué momento su hijo se había olvidado de que ella era la misma persona que lo cargó en brazos. La soledad se volvió su única compañera fiel en medio de una familia que la trataba como a un fantasma molesto e invisible. Un día, unos amigos de Luis Fernando llegaron de sorpresa a la casa y la reacción del hijo fue esconder a su madre en la habitación trasera. Le pidió con un tono gélido que no saliera por ningún motivo, avergonzado de que sus colegas vieran a esa mujer de aspecto rural y manos curtidas por el trabajo duro. Doña Carmen escuchó las risas y el tintineo de las copas desde su encierro, sintiendo cómo una lágrima solitaria surcaba su mejilla arrugada ante tal humillación injusta. Entendió entonces que su propio hijo se sentía rebajado por su existencia, viéndola como un estigma que ponía en riesgo su reputación de hombre moderno. La manipulación de Verónica alcanzó niveles siniestros cuando empezó a culpar a doña Carmen de supuestos descuidos domésticos que la anciana nunca había cometido en realidad. Se le olvidó apagar la estufa de nuevo, Luis. Nos va a matar a todos, decía con una voz cargada de una falsa preocupación que buscaba sembrar el miedo. El hijo, cegado por la influencia de su esposa, no se molestaba en verificar la verdad y reprendía a su madre con gritos que retumbaban en todo el edificio. Ella, confundida y asustada, comenzaba a dudar de su propia memoria, sintiendo que su mente se convertía en otro enemigo dentro de aquel territorio hostil y despiadado. La falta de comunicación se transformó en un muro infranqueable, donde incluso el saludo matutino desapareció de la rutina diaria de aquel hogar que se sentía cada vez más gélido. Doña Carmen intentaba iniciar conversaciones sobre el clima o los recuerdos del pueblo, pero las respuestas de Luis eran monosílabos, cargados de un hartazgo que la hacían callar de inmediato. Ella se refugiaba en su habitación, rezando el rosario con una devoción desesperada, pidiendo a Dios que le devolviera el corazón de piedra de su hijo y lo ablandara. No comprendía que la ambición es una enfermedad que suele devorar los lazos de sangre más sagrados sin dejar rastro de humanidad. El detonante final del conflicto ocurrió durante una noche de tormenta, cuando Verónica planteó abiertamente la idea de liberarse de la carga de forma permanente y sin vuelta atrás. Ella argumentaba que su matrimonio estaba sufriendo por la presencia de una persona extraña que no compartía sus valores ni sus metas de superación personal y económica. Luis Fernando, agotado por el conflicto interno y presionado por las deudas que él mismo había contraído, empezó a considerar la propuesta con una frialdad matemática que ponía los pelos de punta. La idea de abandonar a su madre empezó a germinar en su mente como una solución lógica y eficiente ante todos sus problemas actuales.
Doña Carmen notó un cambio extraño en el comportamiento de Luis los días siguientes, una amabilidad forzada que le recordó a los tiempos en que él era un niño cariñoso. No sabía que esa dulzura repentina era el mecanismo de defensa de un hombre que ya había decidido cometer un acto de crueldad sin precedentes en su historia. Él le compró un vestido nuevo y le dijo que pronto harían un viaje especial para visitar a unos parientes lejanos en el interior del estado de Puebla. Ella, con la esperanza renovada, preparó su pequeña maleta con la ilusión de quien cree que finalmente ha recuperado el amor que creía perdido. El conflicto se intensifica en el corazón de la anciana, quien empieza a sentir una angustia inexplicable a pesar de las promesas de su hijo sobre el viaje planeado. Sus instintos le susurran que algo no está bien, que el brillo en los ojos de Luis no es de alegría, sino de una culpa que intenta ocultar. Sin embargo, su fe en la bondad humana y el amor materno es tan poderosa que decide ignorar las señales de peligro que su propio cuerpo le envía. Ella quiere creer, necesita creer que su hijo sigue siendo el mismo niño que ella crió con tanto sacrificio y amor en su humilde taller. Verónica, por su parte, se encargó de preparar la maleta de doña Carmen con lo mínimo indispensable, asegurándose de que no llevara nada que pudiera vincularla fácilmente con su vida actual. Eliminó fotografías, documentos importantes y cualquier rastro de identidad que pudiera facilitar su regreso o su identificación inmediata por parte de las autoridades o de extraños. Fue un acto de borrado sistemático, una preparación para la inexistencia social de una mujer que solo quería pasar sus últimos años respetada. La frialdad con la que la Nora actuaba era el reflejo de un alma completamente vacía de empatía y de toda decencia humana básica. El viaje comenzó en la madrugada, con Luis Fernando conduciendo en silencio por las calles desiertas de la capital, evitando las avenidas principales para no ser visto por conocidos. Doña Carmen miraba por la ventana con curiosidad, emocionada por salir de su encierro de meses, comentando lo bonito que se veía el amanecer sobre las montañas lejanas del horizonte. Luis solo asentía, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaban blancos, luchando contra un resto de conciencia que aún le gritaba que se detuviera. Pero el eco de las palabras de Verónica y la promesa de una vida sin estorbos era mucho más fuerte. A medida que se alejaban de la ciudad y se internaban en las carreteras secundarias de la región, el paisaje se volvía más árido y las casas se hacían escasas. Doña Carmen empezó a preguntar por qué no veía señales de los parientes que supuestamente iban a visitar, pero Luis siempre tenía una excusa lista para calmar sus dudas. Le decía que estaban tomando un atajo para llegar más rápido y evitar el tráfico pesado de las autopistas principales, manteniendo una fachada de calma que se desmoronaba por dentro. La injusticia se estaba materializando kilómetro a kilómetro, construyendo el escenario perfecto para un crimen emocional que quedaría marcado. La frustración del público crece al ver cómo un hombre con educación universitaria y un buen empleo utiliza toda su inteligencia para engañar a la persona que más lo amó. No hay justificación económica que valga para este acto de barbarie, pues Luis tenía los recursos para pagar un lugar digno si realmente no quería vivir con ella. El hecho de elegir el abandono en un lugar remoto demuestra una falta total de escrúpulos y una cobardía que resulta insoportable para cualquier sentido común de justicia humana. Cada gesto de doña Carmen, como ofrecerle un dulce a su hijo durante el trayecto, acentúa la sensación de rabia contenida. El ambiente se vuelve opresivo dentro del vehículo a pesar de la inmensidad del paisaje exterior, como si el espacio se redujera ante la inminencia de la traición final. Luis apaga la radio, incapaz de escuchar música mientras planifica el momento exacto para detenerse y dejar a su madre a su suerte en el desierto poblano. El sonido
ruido del motor es el único ruido que llena la cabina, rítmico y amenazante, marcando el fin de una era de sacrificios maternos que no encontraron eco en la gratitud. La tensión es tan alta que doña Carmen finalmente guarda silencio, sintiendo el frío de la sospecha calar hondo. Verónica esperaba en casa, disfrutando de un silencio que para ella era música celestial, imaginando cómo redecoraría la habitación de la anciana una vez que Luis regresara solo y victorioso. Para ella, la expulsión de doña Carmen era un rito de purificación, una forma de limpiar su hogar de lo que ella consideraba una presencia contaminante y vergonzosa. No sentía ni un ápice de remordimiento, convencida de que estaba haciendo lo necesario para salvar su matrimonio y asegurar su bienestar futuro en la alta sociedad. Su ambición la había cegado por completo, borrando cualquier rastro de humanidad y convirtiéndola en el cerebro de este plan. La vulnerabilidad de doña Carmen se hace más evidente cuando, en una parada técnica, le cuesta trabajo bajar del auto debido a la rigidez de sus rodillas y el cansancio acumulado. Luis la observa desde lejos, sin ofrecerle la mano, viendo a su madre como un objeto defectuoso que ya no cumple ninguna función útil en su vida moderna. Esta deshumanización del ser querido es el punto más bajo del conflicto, donde el vínculo sagrado de la maternidad se rompe por la presión del egoísmo y la vanidad social. La escena es un recordatorio doloroso de cómo la sociedad a veces descarta a sus ancianos como piezas inservibles. El hijo justifica su acción diciéndose que alguien la encontrará y que, en el fondo, ella estará mejor en el campo, cerca de gente de su propia clase. Es una mentira que se repite para poder seguir respirando, una distorsión de la realidad que busca aliviar la carga de su propia conciencia manchada de negro. Se convence de que doña Carmen es fuerte y que sabrá arreglárselas, ignorando deliberadamente que tiene 72 años y que depende de sus medicamentos para sobrevivir. La maldad se viste de racionalización, permitiendo que un hijo abandone a su madre a una muerte lenta por hambre y exposición. El sufrimiento de la protagonista no es solo físico, sino que radica en la inminente pérdida de su razón de vivir, el bienestar de su único descendiente amado. Ella ha construido toda su identidad alrededor del rol de madre protectora y proveedora, y la posibilidad de ser rechazada por él es una agonía que supera cualquier dolor corporal. El espectador asiste a este proceso con el corazón encogido, sabiendo que el golpe final está a solo unos minutos de distancia en ese camino polvoriento y solitario. La empatía hacia doña Carmen nace de reconocer en ella la generosidad pura enfrentada a la ingratitud más oscura posible. Finalmente, llegamos al punto donde el conflicto explota en el acotamiento de la carretera, marcando el inicio de la pesadilla que definirá el resto de la historia para todos. Luis Fernando se detiene, respira hondo y se prepara para decir la mentira que sellará el destino de su madre en medio de la desolación de los campos secos. La injusticia se ha consumado en el pensamiento y ahora pasará a la acción, dejando a una mujer inocente desamparada ante los elementos y la indiferencia del mundo. Este es el establecimiento definitivo de un conflicto que solo podrá resolverse mediante una intervención divina o un acto de justicia. El sol comienza a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que bajo cualquier otra circunstancia serían un espectáculo hermoso. Sin embargo, para doña Carmen, este atardecer marca el inicio de una angustia que se clava en el estómago como un puñal frío. Las horas han pasado lentas y pesadas, y el sedán gris de Luis Fernando no ha aparecido por la curva de la carretera, a pesar de que sus ojos cansados no se han apartado ni un segundo del asfalto. Ella intenta mantener la compostura, alisando las arrugas de su falda y acomodando el chal sobre sus hombros, convenciéndose de que el tráfico en la ciudad debe ser terrible o que alguna junta importante lo ha retenido más de la cuenta. La sed empieza a convertirse
en una presencia constante y molesta, secando su garganta y haciendo que cada trago de saliva sea un esfuerzo consciente. Doña Carmen saca su pequeña botella de agua, que ahora está tibia por el calor del día, y toma apenas un sorbo minúsculo, calculando que debe guardarla para cuando Luis llegue y tenga sed por el viaje. Pobrecito mi hijo, debe venir cansado, murmura para sí misma, proyectando su propia necesidad en la figura del hombre que la ha abandonado. El sonido de los grillos comienza a elevarse, llenando el silencio que dejó el rugido de los motores, y la soledad del paisaje se vuelve inmensa, casi aplastante para una mujer acostumbrada al ruido del barrio. Un camión de carga pasa a toda velocidad, levantando una ráfaga de viento que casi le arranca el sombrero, pero ella no hace ninguna señal para detenerlo. En su mente, aceptar ayuda de un extraño sería una traición a la confianza que tiene en Luis, una admisión de que él no va a volver, y eso es algo que su corazón de madre se niega a procesar. Ella se mantiene firme en su puesto, sentada sobre la maleta, como un guardián fiel que espera el regreso de su comandante. La lealtad de Doña Carmen es inquebrantable, incluso cuando la realidad empieza a mostrar sus dientes afilados en forma de sombras alargadas que se arrastran por el suelo reseco del desierto poblano. La noche cae de golpe, trayendo consigo un descenso brutal de la temperatura que cala hasta los huesos frágiles de la anciana. El calor sofocante del día da paso a un frío seco y penetrante, típico de estas regiones altas, que hace que Doña Carmen se abrace a sí misma buscando un poco de calor corporal. El viento sopla ahora con más fuerza, silbando entre los matorrales y creando formas fantasmales que bailan en la oscuridad, alimentando los miedos ancestrales que todos llevamos dentro. Ella saca una prenda de lana de su bolsa, una que ella misma tejió hace años, y se envuelve en ella, cerrando los ojos para imaginar que está en su cama, segura y protegida. Los sonidos de la fauna nocturna se hacen presentes: el aullido lejano de un coyote, el rasguño de pequeños animales entre la maleza y el crujir de las ramas secas. Doña Carmen reza el Padre Nuestro en voz baja, aferrándose a las cuentas de su rosario como si fueran un salvavidas en medio de un océano oscuro y tempestuoso. El miedo no es solo por los animales o la oscuridad, sino por la creciente certeza de que pasará la noche sola en la intemperie. Sin embargo, su mente busca excusas desesperadas. Se le descompuso el coche y no tiene señal, piensa, negándose a aceptar la crueldad deliberada de su propio hijo. Recuerda las noches en que Luis tenía fiebre de niño y ella se quedaba despierta velando su sueño, poniendo paños húmedos en su frente y cantándole canciones de cuna. Esa memoria le duele más que el frío, porque contrasta la devoción absoluta que ella le entregó con el vacío helado que ahora la rodea en esta carretera olvidada. ¿Cómo es posible que el mismo niño que no podía dormir, sin su mano, sea el hombre que la ha dejado expuesta a los peligros de la noche? Las lágrimas calientes ruedan por sus mejillas frías, pero ella se las seca rápidamente, manteniendo la dignidad incluso cuando nadie la ve, esperando que los faros de un coche iluminen la oscuridad. El amanecer del segundo día llega con una luz grisácea y húmeda que revela el cansancio extremo en el rostro de Doña Carmen. Sus articulaciones están rígidas por haber dormido sentada en una posición incómoda, y el hambre empieza a rugir en su estómago con una ferocidad que la marea. Se levanta con dificultad, apoyándose en el poste de la señalización, y observa la carretera vacía que se extiende hasta el infinito en ambas direcciones. La esperanza, que ayer era sólida, hoy empieza a mostrar grietas por donde se filtra la desesperación, aunque ella sigue mirando el horizonte con una fe que desafía toda lógica humana y supervivencia básica. El sol vuelve a salir con fuerza, castigando su piel ya quemada y secando sus labios hasta partirlos, haciendo que cada movimiento facial sea doloroso. Doña Carmen ha consumido casi toda su agua y sabe que la situación se está volviendo crítica, pero su mente sigue atrapada en la promesa de «vuelvo ya». Un coche particular se acerca a lo lejos.
lejos y su corazón da un vuelco, pensando que es Luis, pero al ver que es un vehículo rojo, baja la mano desilusionada. El conductor desacelera al verla, extrañado por la presencia de una anciana sola, pero al ver que ella no pide ayuda, acelera y sigue su camino, dejándola nuevamente en su soledad polvorienta. De repente, el cielo se oscurece rápidamente y unas nubes negras y pesadas se aglomeran sobre la zona, presagiando una tormenta típica de la temporada. Las primeras gotas caen gordas y pesadas, golpeando el suelo seco y levantando ese olor a tierra mojada que en otro momento sería agradable. Doña Carmen intenta protegerse bajo la escasa copa de un mezquite cercano, arrastrando su bolsa con las pocas fuerzas a que le quedan. La lluvia arrecia, convirtiendo el polvo del acotamiento en un lodo resbaladizo y traicionero que dificulta cada paso que da hacia el refugio precario que ofrece el árbol espinoso. En su intento por resguardarse, el pie de doña Carmen resbala en el barro y ella cae pesadamente al suelo, muy cerca de la zanja de drenaje de la carretera. El golpe es seco y doloroso, lastimando su cadera y ensuciando su vestido, ese que había cuidado tanto para no verse desaliñada cuando Luis regresara. El dolor físico es agudo, pero el dolor moral es insoportable. Se siente humillada, sucia y derrotada, tirada en el fango como un animal herido. Intenta levantarse, pero sus piernas le fallan y se queda allí unos minutos, llorando bajo la lluvia que mezcla sus lágrimas con el agua del cielo, sintiéndose más pequeña que nunca. Con un esfuerzo sobrehumano, logra incorporarse y limpiarse el lodo de las manos y la cara, sintiendo una vergüenza profunda por su aspecto lamentable. No puede ver así mi hijo, piensa con angustia, preocupada por manchar los asientos del coche imaginario que vendrá a rescatarla. La lluvia cesa tan rápido como comenzó, dejando tras de sí un calor húmedo y pegajoso que atrae a moscas y mosquitos que comienzan a zumbar alrededor de su cabeza. Doña Carmen se siente mareada y débil, pero se obliga a mantenerse en pie, apoyada en el tronco del árbol, recuperando su postura de espera digna a pesar de la suciedad en su ropa. Horas más tarde, un joven en 1970, una motocicleta reduce la velocidad al verla y se detiene a unos metros, quitándose el casco con expresión de preocupación genuina. Le pregunta si está bien, si necesita que llame a alguien o si quiere que la lleve al pueblo más cercano, que está a varios kilómetros. Doña Carmen, con la voz quebrada pero firme, le agradece y le dice: «No se preocupe, joven. Mi hijo fue por gasolina y ya viene por mí. No tarda». El muchacho la mira con duda, pero ante la seguridad de sus palabras, decide no insistir y se marcha, dejándola atrapada en su propia mentira piadosa que la protege de la realidad. La segunda escalada de tensión ocurre cuando una camioneta vieja y despintada pasa lentamente frente a ella, con dos hombres de aspecto rudo en la cabina. El vehículo frena y da marcha atrás, deteniéndose justo enfrente de doña Carmen, quien siente un escalofrío de terror recorrerle la espalda. Los hombres la observan con miradas lascivas y calculadoras, evaluando si vale la pena robarle la pequeña bolsa que aferra contra su pecho. El silencio se vuelve denso y peligroso, cargado de una amenaza latente que hace que la anciana contenga la respiración, rezando para que no le hagan daño en medio de la nada. Uno de los hombres le grita algo ininteligible y suelta una carcajada burlona que resuena en el aire estático de la tarde, aumentando el pánico de doña Carmen. Ella retrocede instintivamente, pegándose más al tronco del árbol, sintiéndose totalmente vulnerable ante la maldad humana que parece rodearla. Por un momento parece que van a bajar del vehículo y el corazón de la mujer late desbocado, temiendo por su vida más que nunca. Finalmente, el conductor escupe por la ventana, acelera el motor y la camioneta arranca levantando piedras y polvo, dejándola temblando de miedo y con la certeza de que el peligro es real y está muy cerca. La adrenalina del momento deja paso a un agotamiento profundo y doña Carmen se deja caer sentada, abrazando sus rodillas y mirando hacia todos.
lados con paranoia. Se da cuenta de lo expuesta que está, de que cualquiera puede hacerle daño y nadie se enteraría jamás de su destino final. La imagen de Luis Fernando viene a su mente, no como salvador, sino como el responsable de haberla puesto en esta situación de riesgo mortal. Sin embargo, su mente bloquea rápidamente ese pensamiento, incapaz de procesar que su propia sangre la haya entregado a los lobos de la carretera sin remordimiento alguno. La soledad se siente ahora como una condena, y el paisaje, antes indiferente, se torna hostil y amenazante a los ojos de la pobre mujer. Cada ruido de motor la sobresalta, debatiéndose entre la esperanza de que sea Luis y el terror de que sean los hombres de la camioneta regresando. Su cuerpo le pide descanso, pero el miedo la mantiene en un estado de alerta constante que agota sus últimas reservas de energía vital. Es una tortura psicológica que se suma al deterioro físico, desmoronando poco a poco la fortaleza que la había mantenido erguida durante tantas décadas de lucha y sacrificio. ¿Qué harías si vieras a alguien en esta situación en la carretera? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Mientras doña Carmen lucha por sobrevivir en la carretera, la escena cambia drásticamente al interior de la casa de Luis Fernando en la ciudad. Él está sentado cómodamente en el sofá, con el aire acondicionado encendido y un plato de comida caliente frente a él en la mesa de centro. La televisión está encendida en un programa de comedia y las risas enlatadas contrastan de manera obscena con el silencio aterrador que envuelve a su madre a kilómetros de distancia. Verónica entra a la sala con una copa de vino en la mano, sonriendo relajada, comentando lo tranquilo y espacioso que se siente el hogar ahora que se han reorganizado. El teléfono de casa suena, rompiendo la burbuja de confort artificial que la pareja ha construido sobre la base de su crimen moral. Luis mira la pantalla y ve que es una vecina del antiguo barrio, doña Martita, quien siempre preguntaba por la salud de su madre. Duda un segundo, sintiendo una punzada de nerviosismo en el estómago, pero contesta con una voz fingidamente alegre y despreocupada. ¿Qué tal, doña Martita? ¿Cómo ha estado?, pregunta, mientras hace una señal a Verónica para que baje el volumen del televisor, preparándose para soltar la mentira que ha ensayado en su cabeza 1000 veces. Oye, Luis, hace días que no veo a tu mamá. Le traje unos tamales que le gustan, dice la voz de la vecina al otro lado de la línea. Luis Fernando no titubea, su voz sale suave y convincente, demostrando una frialdad que hiela la sangre del espectador. Ay, qué pena, doña Martita. Fíjese que mi mamá se puso necia con que extrañaba sus gallinas y su pueblo. Ya sabe cómo son los viejitos. La llevamos de vuelta ayer. Allá está feliz con sus comadres. La mentira fluye con una naturalidad espantosa, borrando de un plumazo la existencia de su madre en la ciudad y justificando su ausencia con un falso deseo de ella. Verónica, al escuchar la explicación de su esposo, asiente con aprobación y le da un sorbo a su vino, celebrando silenciosamente la astucia de su marido. La complicidad entre ambos es absoluta y repugnante. Han creado una realidad alternativa donde ellos son las víctimas complacientes de los caprichos de una anciana. Sí, mejor así. Ella está en su ambiente y nosotros podemos enfocarnos en el trabajo, añade Luis antes de colgar, cerrando el capítulo con una tranquilidad pasmosa. No hay remordimiento visible, solo el alivio de haber sorteado una pregunta incómoda y haber protegido su reputación ante los conocidos. De vuelta en la carretera, el tercer día comienza con un sol implacable que parece querer fundir las piedras del camino. Doña Carmen ya no se levanta. Permanece recostada contra el tronco del árbol, con la mirada perdida y los labios completamente agrietados y sangrantes. La deshidratación ha comenzado a causar estragos en 1912. Su mente provocando alucinaciones visuales y auditivas que se mezclan con la realidad. Ve sombras que se acercan y escucha la voz de Luis llamándola, pero cuando gira la cabeza con esfuerzo, solo encuentra el vacío desolador del campo y los cactus inmóviles. Su botella de agua está vacía desde hace horas
y su lengua se siente como un trozo de cuero seco dentro de su boca, impidiéndole tragar o hablar. La debilidad es tal que apenas puede levantar la mano para espantar las moscas que se posan sobre su rostro sudoroso y sucio. Doña Carmen empieza a perder la noción del tiempo sin saber si han pasado minutos o días flotando en un limbo de dolor y confusión. Sin embargo, en sus momentos de lucidez sigue aferrada a la bolsa donde guarda la ropa de Luis, protegiéndola como si fuera el santo grial de su existencia, incapaz de soltar el último vínculo. En su delirio, murmura nombres del pasado, llamando a su esposo muerto y a Luis cuando era niño, pidiéndoles agua y perdón por ser una engarga. «Ya voy, mijo, espérame», susurra con un hilo de voz, creyendo ver el coche gris acercándose, aunque en realidad es solo una distorsión por el calor que emana del asfalto. La imagen es desgarradora, una madre muriendo lentamente de amor y abandono, mientras su mente le regala fantasías crueles para mitigar el dolor de la realidad. El espectador siente la urgencia, la impotencia de no poder entrar en la pantalla y ofrecerle un vaso de agua o llevarla a un lugar seguro. Finalmente, su cuerpo cede ante el agotamiento extremo y doña Carmen se desvanece parcialmente, quedando en un estado de semiconsciencia peligroso. Las hormigas comienzan a subir por sus zapatos y el sol está en su punto más alto, quemando sin piedad su piel anciana. Es el límite de la resistencia humana, el punto donde la vida pende de un hilo muy fino que está a punto de romperse. Si nadie llega en las próximas horas, la historia de doña Carmen terminará en tragedia silenciosa, convirtiéndose en una estadística más de olvido en las carreteras de México. Don Mateo conocía esa carretera como la palma de su mano, pues llevaba 30 años recorriendo la ruta entre Guanajuato y el norte, manejando su pesado camión de carga. Durante los últimos 2 días, había notado de reojo una figura inmóvil al costado del camino, un bulto oscuro bajo la sombra escasa de un mezquite seco. Al principio, pensó que se trataba de alguien esperando el transporte rural o simplemente basura abandonada por algún conductor irresponsable, algo tristemente común en estos parajes solitarios. Sin embargo, al pasar por tercera vez y ver que la figura seguía allí, encogida y ahora tumbada en el suelo, un escalofrío recorrió su espalda. Su instinto le gritó que algo estaba terriblemente mal, y el recuerdo de su propia madre, fallecida, lo impulsó a frenar su enorme vehículo en el acotamiento, levantando una nube de polvo que cubrió momentáneamente la escena desoladora. El sonido de los frenos de aire rompió el silencio sepulcral del desierto, anunciando la llegada de la única ayuda que doña Carmen recibiría en su agonía lenta y silenciosa. Mateo bajó de la cabina con una botella de agua fresca en la mano, ajustándose la gorra para protegerse del sol inclemente que caía a plomo. Caminó con pasos largos y decididos hacia el árbol, sintiendo cómo el calor emanaba del asfalto y le quemaba las suelas de las botas industriales. Al acercarse, el corazón se le estrujó al reconocer a una anciana en condiciones deplorables, con la piel quemada, los labios partidos y la ropa sucia de tierra y lodo seco. Ella no se movió ante su presencia, perdida en un letargo que oscilaba peligrosamente entre el sueño profundo y la inconsciencia final provocada por la deshidratación severa. Mateo se arrodilló junto a ella, hablándole con una suavidad que contrastaba con su aspecto rudo de camionero curtido por la carretera y la vida dura. «Madrecita, ¿me escucha? Soy Mateo, vengo a ayudarla», le dijo mientras intentaba incorporarla con sumo cuidado para no lastimarla más. Doña Carmen abrió los ojos con dificultad, enfocando la mirada nublada en el rostro desconocido, pero amable que tenía enfrente, buscando desesperadamente el rostro de su hijo Luis. Al no encontrarlo, un gesto de decepción cruzó su semblante herido, pero su educación la obligó a intentar sonreír. «Buenas tardes, señor. ¿Vio un carro gris? Es mi hijo. Fue por gasolina».
susurró con una voz que era apenas un hilo de aire seco que rasgaba su garganta lastimada. El hombre sintió una punzada de rabia e indignación al escuchar aquellas palabras inocentes que revelaban la magnitud de la crueldad que se había cometido allí. Con manos temblorosas por la ira contenida, destapó la botella y acercó el agua a los labios agrietados de la mujer, ayudándola a beber sorbos pequeños para que no se ahogara. El líquido fresco pareció revivirla momentáneamente, devolviéndole un poco de color a sus mejillas pálidas y permitiéndole sentarse mejor. Mateo observó las marcas de abandono en su rostro y comprendió de inmediato que no había ningún coche gris buscando gasolina. Aquello era un crimen moral, un abandono premeditado que lo llenó de un asco profundo hacia el ser humano que fue capaz de dejarla allí. «Madrecita, lleva aquí mucho tiempo. Esa gasolina ya se tardó demasiado», le dijo Mateo tratando de ser delicado, pero necesitando que ella entendiera la gravedad de su situación actual. Doña Carmen negó con la cabeza débilmente, aferrándose a su mentira como si fuera lo único que la mantuviera con vida en ese infierno terrenal. «No, joven, él es bueno. Es administrador en la ciudad. Seguro se le ponchó una llanta y no tiene señal», insistió ella, defendiendo al verdugo que la había condenado. La lealtad ciega de esa madre rompió las barreras emocionales de Mateo, quien decidió que no podía dejar que esa injusticia quedara enterrada en el olvido de una carretera secundaria perdida en el mapa. Sacó su teléfono celular del bolsillo, un dispositivo moderno con buena cámara, y tomó la decisión que cambiaría el rumbo de esta historia trágica para siempre. «Mire, madrecita, voy a grabar un video para que su hijo sepa dónde está. ¿Le parece bien? Dígale lo que quiera», le propuso, sabiendo que esa era la única forma de exponer la verdad. Doña Carmen se arregló el cabello con manos temblorosas, preocupada por su apariencia, y miró al lente con una esperanza renovada y conmovedora. Mateo presionó el botón de grabar, capturando no solo la imagen de la mujer, sino el sonido del viento y la desolación del paisaje que servía de marco a su testimonio desgarrador. En el video, la voz de Doña Carmen suena frágil, pero llena de amor, una contradicción que golpea directo al corazón de quien la escucha con atención. «Hijo, aquí sigo esperándote. Ya me dio agua a este buen hombre. No te preocupes por mí. Yo sé que tuviste un problema, pero ven pronto que hace frío en la noche», dice ella mirando a la cámara. Mateo tuvo que morderse el labio para no llorar y arruinar la grabación con sus sollozos, manteniendo el pulso firme para documentar la prueba irrefutable del abandono. Al finalizar, Doña Carmen bajó la mirada, agotada por el esfuerzo, y volvió a abrazar su bolsa, convencida de que su mensaje llegaría a Luis Fernando para acelerar su regreso. Mateo no perdió tiempo y subió el video inmediatamente a un grupo de Facebook llamado Camioneros Unidos de México y a varias páginas de noticias locales de la región. Escribió un texto breve pero incendiario. «Encontré a esta señora en la carretera a Guanajuato. Lleva 3 días esperando a su hijo que la abandonó. Compartan hasta que le dé vergüenza al desgraciado». La señal era débil, pero suficiente para que el archivo comenzara a cargarse, enviando esa botella al mar digital con la esperanza de que alguien la recogiera. Sabía que la comunidad de transportistas era solidaria y que la indignación es un combustible poderoso en las redes sociales, capaz de mover montañas y destruir reputaciones en minutos. Mientras el video comenzaba a circular por la red, Mateo llamó a los servicios de emergencia para solicitar una ambulancia urgente, describiendo la ubicación exacta con precisión profesional. Se quedó junto a Doña Carmen, haciéndole sombra con su cuerpo y hablándole de cosas triviales para mantenerla despierta y tranquila hasta que llegara la ayuda médica. Le contó sobre sus viajes, sobre su propia familia y le prometió que no la dejaría sola hasta que estuviera en buenas manos.
Ella lo escuchaba a medias, agradecida por la compañía, pero sus ojos seguían buscando el horizonte, esperando ver el coche gris aparecer mágicamente entre la bruma de calor del asfalto. La viralización del video fue explosiva y rápida, saltando de los grupos de camioneros a los muros de la gente común en cuestión de una hora escasa. Los comentarios de indignación comenzaron a acumularse por cientos. Personas etiquetando a noticieros, a la policía y a organizaciones de ayuda al adulto mayor. En el pueblo natal de Doña Carmen, una vecina reconoció la voz y el rostro de la costurera, comentando: «Es Doña Carmen. Su hijo Luis se la llevó a la ciudad hace meses. ¡Qué poca madre!». La identidad de la víctima fue revelada y con ella la cacería digital para encontrar al responsable comenzó a tomar forma, uniendo a desconocidos en una causa común de justicia. La notificación llegó finalmente al círculo social de Luis Fernando, rompiendo la burbuja de impunidad en la que vivía cómodamente con su esposa Verónica. Un compañero de trabajo vio el video compartido por un familiar y reconoció de inmediato a la madre de su supervisor, a quien había visto en fotos antiguas de la oficina. «Oye, Luis, ¿esta no es tu mamá?», le preguntó en un mensaje privado, adjuntando el enlace que ya tenía miles de reproducciones y compartidos. En ese momento, el mundo de mentiras que Luis había construido comenzó a tambalearse y el punto de virada se consumó. La verdad había salido a la luz y ya no había forma de esconderla bajo la alfombra. La oficina de la empresa de transportes, usualmente un lugar de bullicio rutinario, se había transformado en un escenario de murmullos venenosos y miradas furtivas que apuntaban directamente al cubículo de Luis Fernando. Su teléfono no dejaba de vibrar sobre el escritorio, una danza frenética de notificaciones que anunciaban el derrumbe de su vida social y profesional. Al principio intentó ignorarlo, pero cuando vio que incluso el gerente general lo observaba desde la pecera de cristal con una expresión de repulsión indisimulada, supo que el video había llegado. Al abrir el enlace que un amigo le envió con el texto «¿Es neta que hiciste esto?», sintió como la sangre se le helaba al ver a su madre, deshidratada y débil, exponiendo su crimen con una inocencia que resultaba letal para su coartada. La confrontación laboral fue inmediata y brutal. Recursos Humanos lo citó no para pedir explicaciones, sino para notificarle una suspensión indefinida mientras se aclaraba la situación que manchaba la imagen de la compañía. «Aquí transportamos valores, Luis, y tú no tienes ninguno», le espetó su jefe con un desprecio que le dolió más que el despido inminente. Salió del edificio escoltado por la seguridad, bajo la lluvia de insultos discretos de quienes hasta ayer eran sus compañeros de copas. La realidad virtual había cruzado la barrera, golpeándolo con la fuerza de un tsunami moral del que no podría escapar con mentiras piadosas ni con su título de administrador. Al llegar a su casa, buscando refugio en la complicidad de Verónica, se encontró con una escena que terminó de hundirlo en la desesperación absoluta. Su esposa estaba haciendo maletas, no para huir con él, sino para alejarse de él lo más rápido posible. «Yo no voy a quemarme contigo, Luis. Mi familia ya vio el video. Dicen que eres un monstruo», le gritó ella con esa frialdad pragmática que antes usaron contra Doña Carmen. La ironía era cruel. La mujer por la que había sacrificado a su madre lo abandonaba en el primer instante de crisis, dejándolo solo frente al escrutinio público y legal que se avecinaba como una tormenta negra. Las autoridades locales, alertadas por la viralidad del caso y la presión social, contactaron a Luis Fernando para exigir su presencia inmediata en el Hospital General de la zona donde Doña Carmen había sido trasladada. No era una invitación, era una orden velada que olía a proceso judicial por abandono de incapaz. El viaje hacia el hospital fue un calvario solitario. Cada semáforo en rojo parecía juzgarlo y se
Sentía que todos los conductores que lo rodeaban conocían su rostro y su pecado. La negación que lo había protegido se desmoronaba, dejando paso a un terror puro ante el enfrentamiento inevitable con la mujer que le dio la vida. En el hospital, el ambiente era de una tensión eléctrica, con enfermeras y doctores comentando en los pasillos sobre el caso de la abuelita de la carretera. Don Mateo, el camionero salvador, montaba guardia fuera de la habitación como un perro fiel, con los brazos cruzados y una mirada que prometía violencia si el hijo intentaba alguna treta. Cuando Luis apareció al final del pasillo, caminando cabizbajo y arrastrando los pies, el silencio se hizo sepulcral. Nadie lo saludó, nadie le ofreció asiento. Solo había ojos acusadores que lo desnudaban hasta el alma, haciéndolo sentir más pequeño y miserable que nunca. Luis entró a la habitación con el corazón latiéndole en la garganta, preparando mentalmente el guión de El hijo preocupado que había ensayado en el coche. «Mamá, gracias a Dios te encontraron. Te estuve buscando por todos lados. Creí que te habías perdido cuando fui por gasolina», soltó atropelladamente, intentando acercarse a la cama con los brazos abiertos. Su actuación era patética, un intento desesperado por reescribir la historia frente a testigos que ya conocían la verdad desnuda. El aire acondicionado zumbaba, pero el frío en la habitación provenía de la ausencia total de credibilidad en sus palabras vacías. Doña Carmen yacía en la cama, conectada a una vía intravenosa que hidrataba su cuerpo marchito, viéndose más pequeña y frágil entre las sábanas blancas de hospital. Al escuchar la voz de su hijo, no hubo el brillo habitual de alegría en sus ojos, ni el intento instintivo de consolarlo como siempre hacía. Giró la cabeza lentamente, con el dolor de 1000 dagas clavadas en el pecho, y lo observó con una claridad mental que la deshidratación no había logrado borrar. Por primera vez en su vida, el velo del amor maternal incondicional se había rasgado, permitiéndole ver al hombre egoísta y cobarde que realmente tenía enfrente. Don Mateo, que había entrado detrás de Luis, dio un paso al frente, listo para intervenir y callar las mentiras del hijo. Pero doña Carmen levantó una mano temblorosa para detenerlo. Ella necesitaba este momento, necesitaba mirar a los ojos, a su propia sangre, y encontrar una respuesta que justificara el infierno que había vivido en la carretera. El silencio de la anciana era más potente que cualquier grito. Era un espejo donde Luis Fernando se veía reflejado en toda su monstruosidad, sin filtros ni excusas sociales. Él se detuvo en seco, bajando los brazos, incapaz de sostener la farsa ante la mirada penetrante de su madre. Luis intentó hablar de nuevo, balbuceando excusas sobre el coche, el trabajo, el estrés, pero las palabras se le atoraron en la garganta seca. Se dio cuenta de que nadie en la habitación le creía, y lo que era peor, su madre ya no le creía. La mujer que había vendido su alma para que él estudiara, la que se quitaba el pan de la boca, ahora lo miraba como a un extraño que le había hecho daño deliberadamente. La culpa, que había mantenido a raya con racionalizaciones absurdas, finalmente rompió el dique y lo inundó de golpe, haciéndolo caer de rodillas al lado de la cama, no por arrepentimiento genuino, sino por el peso insoportable de la verdad. Fue entonces cuando doña Carmen reunió todas las fuerzas que le quedaban, respiró hondo y con una voz suave pero cargada de una tristeza infinita, lanzó la pregunta que destruiría a Luis para siempre. Clavó sus ojos llorosos en los de él y susurró: «¿Por qué, hijo? ¿Qué te hice yo para que me dejaras ahí como a un perro?» No hubo rabia en su tono, solo una decepción devastadora que resonó en las paredes asépticas de la habitación. Esa pregunta simple desarmó cualquier defensa, cualquier mentira elaborada, y expuso la raíz podrida de su acción. No había un porqué lógico, solo egoísmo puro y duro. El clímax alcanzó su punto máximo en ese silencio posterior, donde el llanto falso de Luis se cortó de tajo ante la dignidad inmensa de su madre. Él no pudo responder, bajó la cabeza
cabeza, derrotado, porque no existía respuesta que pudiera mitigar el hecho de haber abandonado a quien le dio la vida. Los médicos observaron la escena con un nudo en la garganta, presenciando cómo la justicia moral caía por su propio peso. Doña Carmen cerró los ojos y retiró suavemente su mano de la de él, rompiendo el vínculo físico y simbólico, aceptando con dolor que el hijo que ella crió había muerto hace mucho tiempo, y que el hombre arrodillado frente a ella era solo un extraño cruel. Esta escena ha sido intensa. ¿Crees que doña Carmen debería perdonarlo algún día? Queremos saber tu opinión antes de pasar al final. El eco de la pregunta de doña Carmen quedó flotando en la habitación del hospital, marcando el fin de una era y el inicio de una justicia que no necesitaba de jueces ni tribunales para ser efectiva. Luis Fernando se levantó del suelo, pero ya no era el supervisor arrogante de la ciudad. Era un hombre despojado de su máscara, enfrentando la soledad que él mismo había sembrado. Sin decir una palabra más, salió de la habitación bajo la mirada de acero de don Mateo, perdiéndose en el pasillo del hospital como una sombra que el sol de la verdad ha disipado. Su castigo no sería solo la pérdida del empleo o el abandono de su esposa, sino el peso de saber que a los ojos del mundo y de su propia conciencia se había convertido en el villano de su propia historia. La recuperación de doña Carmen fue lenta pero milagrosa, alimentada por una red de apoyo que ella nunca imaginó poseer. La comunidad de transportistas, liderada por Mateo, organizó una colecta nacional que superó todas las expectativas, demostrando que la bondad puede ser tan contagiosa como la indignación. No solo cubrieron sus gastos médicos, sino que se aseguraron de que nunca más tuviera que depender de un hijo que la despreciaba. La noticia de su resiliencia llegó a oídos de una asociación civil que decidió donarle una pequeña casa adaptada en su pueblo natal, permitiéndole regresar a las calles que la vieron luchar con su máquina de coser, pero esta vez con la frente en alto. El regreso al pueblo fue un evento que conmovió a toda la región. La gente salió a las calles para recibirla como a una heroína que sobrevivió al desierto físico y emocional. Doña Carmen volvió a sentir el calor de su comunidad, el respeto de sus vecinas y la paz de saberse en casa. Aunque el dolor de la traición de Luis Fernando dejó una cicatriz profunda en su corazón, ella decidió no alimentar el odio. Con la sabiduría que dan los años y el sufrimiento, eligió perdonar para liberarse a sí misma, aunque el perdón no significara permitirle a su hijo volver a su vida. Aprendió que su valor no dependía del amor de quien la abandonó, sino de su propia dignidad inquebrantable. Luis Fernando intentó buscarla meses después, cuando la presión social le cerró todas las puertas y la soledad comenzó a morderle los talones. Sin embargo, se encontró con una barrera de vecinos que protegían la paz de la anciana y con un Mateo que se había convertido en el hijo que la vida le regaló a doña Carmen por elección. No hubo escenas dramáticas de reconciliación. Luis tuvo que aceptar que hay lazos que, una vez rotos por la crueldad, no pueden remendarse ni con el hilo más fino. Se marchó hacia el norte, buscando un lugar donde su nombre no fuera sinónimo de ingratitud, cargando con el vacío de haber perdido el tesoro más grande que un ser humano puede poseer, el amor de una madre. Hoy en día, doña Carmen pasa sus tardes en el porche de su nueva casa, disfrutando del aire fresco y del sonido de los pájaros que tanto extrañó en la capital. A veces saca su vieja máquina Singer, ahora restaurada, y cose pequeñas prendas para los niños del barrio, no por necesidad, sino por el puro placer de sentirse útil y conectada con su esencia. Su historia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio para todos sobre la importancia de honrar a quienes nos dieron la vida y la fuerza destructiva de la ambición ciega. La anciana de la carretera ya no espera a nadie. Ahora vive para ella misma, rodeada de un amor que nació de la tragedia y floreció en la justicia. La historia de doña Carmen nos enseña que la verdadera riqueza no está en el estatus social ni en el éxito profesional, sino en la calidad de nuestros vínculos y la integridad de nuestro carácter.
El abandono de un adulto mayor es una de las injusticias más crueles de nuestra sociedad moderna, pero también es una oportunidad para que la solidaridad humana brille en los lugares más oscuros. Honrar a nuestros padres no es solo un mandato moral, sino el acto de gratitud más básico que define nuestra humanidad.